presento, mi nombre es Patricio Bavera, soy gerente de operaciones en Nesters. Después, si sobra tiempo, les cuento qué es Nesters, pero vamos a ir a lo que hoy nos incumbe. Estamos en este Demo Day ACTEC. La verdad que es un placer estar en Punta del Este. Felicito a todos los uruguayos por la hermosa ciudad que tienen. Y les cuento de qué se va a tratar esta jornada. Esto es un Demo Day. ¿Qué es un Demo Day? Es un espacio donde las startups vienen a mostrarse, a mostrar al público cuál es la solución tecnológica que están desarrollando, cuál es el problema que están desarrollando, a qué mercado apuntan, cuál es su equipo y cuál es su pedido. Es decir, su pedido: estoy buscando plata, estoy buscando alianzas comerciales y demás. Eso es lo que vamos a venir a hacer acá. Nosotros lanzamos una convocatoria donde se postularon las startups y en base a eso seleccionamos seis startups ACTEC. Así que, bueno, primero que todo, agradecer a quienes confiaron en nosotros, en Nesters y en The Yield Lab, que somos las dos organizaciones que gestionamos este encuentro. Y esto se lo agradecemos a INIA y a BidLab, que son quienes han confiado en nosotros para esto. Tenemos un panel de jurados de lujo que representan al BidLab, a INIA y a Nesters. Ellos son quienes le van a dar feedback a estas startups. ¿Cómo es la metodología? Cada startup va a tener 5 minutos para dar su pitch, ¿no? Su pitch es un resumen lo más impactante posible de su solución. Y después 5 minutos de preguntas del jurado. No va a haber un ganador. Consideramos que los 6 ya son ganadores por el hecho de estar acá, de poder darles visibilidad, de poder vincularse con ustedes, ya sean productores, potenciales inversores y demás. Así que, bueno, el propósito de este taller, de este encuentro, es básicamente colaborar al desarrollo del ecosistema ACTEC, ¿no? Que todos ustedes pueden empezar a vincularse con las nuevas tecnologías, a saber qué es una startup, a saber qué es invertir en una startup, cuál es la función de un fondo de inversión, de línea, del BidLab y demás. Así que esperamos contribuir con un granito de arena, humildemente, a ese proceso. Bueno, sin más, le voy a dar el micrófono a los miembros del jurado para que se presenten, para que los conozcan. Adelante, Gerardo. Si querés pararte. Hola, hola. Me paro. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Soy Gerardo Marchesini, director nacional de INIA. Bueno, INIA es quien está liderando este proyecto Converge junto al BID. Así que bienvenidos y vamos a ver las startups. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Ross. Yo soy representante del BID acá en Uruguay. Muy entusiasmado con este esfuerzo que el BID, a través del BID Lab, apoya junto con INIA y los otros socios estratégicos. Entonces, nada, muy entusiasmado de estar acá hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. La verdad que está bueno que esté la sala llena. Mi nombre es Ana Castillo, soy parte del equipo de BidLab en Uruguay. Y bueno, la verdad que es una satisfacción estar hoy, distintos actores que tenemos que ver con el desarrollo del ecosistema, las startups en primer lugar, que han participado de este proceso, que creyeron en este proceso. Está bueno que acá también hay productores, que hay gente del área de tecnología, que estamos nosotros que somos facilitadores, está en línea, con su capacidad de investigación y de convocar. Tenemos un fondo de inversión y tenemos además a la gente de Yield Lab Institute que trabaja en la construcción de ecosistemas. Así que nada, y está por ahí gente de ANI, que también son socios en este proyecto. Cuando planteamos hace 2 o 3 meses, bueno, nos animamos o no nos animamos a hacer un Demo Day, invitamos al equipo de Yield Lab y de Nesters a que nos dieran una mano, porque no teníamos nosotros el know-how para hacerlo. De inmediato dijeron que sí. Así que bueno, creo que no nos equivocamos viendo hoy esta sala llena. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, y sobre todo al equipo de Nesters y Yield Lab por ayudarnos en este endeavor.
Muchas gracias, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Santiago Murtag, soy Managing Partner de Yield Lab Latam. Somos un fondo que invierte en capital de riesgo para toda Latinoamérica y exclusivamente para los agroalimentos. Súper emocionado de estar acá. Finalmente en Uruguay se dio después de muchísimos esfuerzos. En mi caso, con este panel de mucha construcción de ecosistemas durante mucho tiempo, voy a representar la prueba ácida de inversión. Se llama Skin in the Game. Nuestra responsabilidad, yo no soy dueño del fondo, somos un equipo de 12, pero administramos plata de terceros y con mucho orgullo podemos decir que con una primera inversión del BID Lab, que confió en nosotros institucionalmente, atrás de ellos y con nuestra visión de poner el productor agrícola en el centro, empezaron a aparecer otros actores muy relevantes de la cadena que hoy por hoy permiten el desarrollo del ecosistema latinoamericano en general y uruguayo en particular. Inversores como Nestlé, Bimbo, SQM, mayor productor de litio, Grupo Garcés, mayor exportador de cherries del mundo, Ilolai, Grupo Gloria, etcétera, etcétera. Jugadores muy relevantes en el sector que confiaron en nosotros. Estamos cerrando este fondo en el medio de los 2 peores años del VC, del capital de riesgo de los últimos 10 años y muy orgullosos de alguna forma ser parte de este ecosistema. Así que encantadísimo estar acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Teresita Yamarco. Yo también soy parte del equipo de Yield Lab Latam. Soy principal y me encargo además de las operaciones en Cono Sur. Ver la sala llena, como decía Ana, y también verlos a todas las startups que han participado, han querido participar de este Demo Day, es una emoción muy grande. Veníamos intentando y haciendo muchos esfuerzos por entrar a Uruguay y el 2024 fue el año de ingresar a Uruguay con mucha fuerza, de la mano de INIA, Converge, BitLab, apoyados también por ANI, Uruguay Innovation Hub, que han sido stakeholders fantásticos y que nos han ayudado a que vayamos desarrollando distintos programas. El que hoy les presentamos es el Demo Day, que ha sido diseñado específicamente para el evento Agro en Punta. Hemos recibido muchísimas aplicaciones, la verdad que súper contentos por la calidad y por la cantidad de startups que han querido participar de este evento y también de tener a estos 6 finalistas que ustedes mismos van a poder comprobar que las tecnologías que están desarrollando son súper innovadoras y súper interesantes. Gracias a cada uno de los miembros del jurado y bueno, les deseamos que todos que disfruten. Esto es un momento de celebración. Como mencionaba Patricio, no va a haber un orden de mérito ni nada, es simplemente ya haber llegado hasta aquí y poder compartir la tecnología con este auditorio y que se generen conversaciones que ayuden al ecosistema, a los emprendedores y que Uruguay pueda y que continúe su proceso de digitalización que viene haciendo tan fuertemente en el agro. Así que bueno, muchas gracias, Pato. Muchas gracias, Tere, y a todo el jurado. Para quienes están parados, acá veo 3 lugares en la segunda fila, acá hay 2 en la primera, pónganse cómodos. Le voy a dar la palabra a Guada, quien coordina el programa Converge, para que les cuente de qué se trata Converge dentro de INIA. Bueno, muchas gracias a todos. No me dejaron mucho para decir, porque ya el jurado lo dijo todo. La verdad que agradecer la convocatoria, súper linda desde INIA. Se estableció un plan estratégico en Agrotics, nos propusimos involucrarnos con el ecosistema más formal y seriamente, entonces estamos muy, muy contentos de lo que se ha logrado hasta ahora. Converge, que es una plataforma de innovación AgTech, es esta iniciativa que está financiada por BitLab e INIA, lo que pretende en definitiva es que se adopten más soluciones digitales en el sector agropecuario. Y para eso estamos evaluando soluciones, difundiéndolas, y de esa manera que los productores tengan más información objetiva y disponible a la hora de evaluar si incorporan ese tipo de soluciones en sus sistemas productivos. Y esta etapa que estuvimos trabajando con The Yield, la Big Nesters, nos ha ayudado mucho también a potenciar el ecosistema y apoyar a las distintas startups y empresas que quieran instalarse o que sean particularmente uruguayas. Entonces, este tipo de encuentros en el que estamos sumamente contentos de poder participar y de estar trabajando en red, que eso nos parece que es fundamental, con Uruguay Innovation Hub, con la ANI,
pero también con otros fondos de inversión que están presentes, con otra institucionalidad, con sectores privados, con la CUTI, con las incubadoras. Se está formando, entiendo yo, un ecosistema súper interesante en el que se va a facilitar, sobre todo a futuro, el mayor desarrollo y la mayor adopción, que es en definitiva lo que todos queremos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, que arranque la fiesta. Bueno, gracias, Guada, excelente. Bien, vamos a empezar con los pitch. El primero va a ser Julián, de Field Data. Mientras Julián se prepara y si los chicos de técnica pueden ir poniendo su presentación, genial. Les cuento cómo sigue la agenda. Vamos a tener estos 6 pitch y después vamos a charlar un poquito con el jurado. Yo les voy a hacer algunas preguntas disparadoras para ir comprendiendo esto del ecosistema AgTech y la función de las instituciones y los actores del ecosistema. Bueno, Julián, 5 minutos de pitch, 5 minutos de pregunta y feedback del jurado. Adelante. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por permitirnos participar de este gran evento aquí en Punta del Este y poder presentarles en qué estamos trabajando, ¿no? Mi nombre es Julián Saavedra, soy ingeniero agrónomo, tengo 32 años, vivo en la ciudad de Río Cuarto y por mucho tiempo estuve trabajando en asesoramientos de campos agrícolas y ganaderos. Por eso quería arrancar contándoles cuáles son los desafíos que nosotros visualizamos desde Field Data para el ecosistema ganadero, ¿no? Y ahí surgen muchas veces cosas como esta. 40% de los suelos del mundo están deteriorados y nosotros creemos que con la ganadería no solamente podemos salir del banquillo de los acusados, sino ser el héroe o uno de los héroes para revertir estas cosas. Muchas veces sale esto de los indicadores productivos. La ganadería por ahí está estancada hace mucho tiempo, nos cuesta superar indicadores productivos. La importancia de implementar cuestiones como bienestar animal, bienestar para las personas que trabajan con nosotros. Entonces, estos son los desafíos que nosotros queremos trabajar. Y para todo esto es fundamental contar con información en los campos. No podemos gestionar nada de esto si no tenemos datos confiables en los campos. El problema que tenemos en los sistemas ganaderos es que la información de base generalmente surge del personal operativo de nuestros campos, que son personas que no están habituadas a usar una computadora, a la digitalización. Entonces ahí es donde nosotros trabajamos con la ayuda de WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp? Porque es una herramienta que hoy todo el mundo sabe manejar, digamos, no necesita ninguna curva de aprendizaje. Todas las personas, hay personas que no saben escribir, pero saben mandar un audio de WhatsApp, que nos ha pasado. Entonces, nuestra solución consiste en un bot para el cual todas las personas que trabajan con nosotros le van a ir mandando las cosas que hacen en el día a día. Los animales que ven muertos, los tratamientos veterinarios, cambio de lote y demás. Ese mensaje lo analiza la inteligencia artificial y lo guarda de manera estructurada en una base de datos que nosotros podemos ir viendo la información, ¿no? Entonces, por un lado, con el bot de WhatsApp se genera el registro directo de las cosas que vamos haciendo o que van haciendo las personas en el campo. Nosotros lo podemos visualizar en una plataforma web que desarrollamos para esto, bien intuitiva, bien agradable de entrar y de ver rápidamente. Tenemos el croquis del campo, donde está la hacienda y demás. Tenemos el Excel, por si queremos hacer algún análisis más exhaustivo de esa información y calcular indicadores precisos. Y un parte semanal que le llega a los administradores todos los fines de semana con todo lo que pasó durante esa semana en su campo. ¿Quién estamos atrás de esto? Marcus Stromeyer es nuestro CEO, él está en Estados Unidos, es economista, estudió en Stanford y ahora terminó este año su MBA en Harvard. Siempre muy vinculado al mundo de las tecnológicas, trabajó mucho tiempo en LinkedIn. Francisco Ingham, que es nuestro CTO, también economista, estudió en la Ditela y trabajó mucho tiempo en Mercado Libre. Y yo, como le decía, Julián Saavedra, ingeniero agrónomo, siempre vinculado al asesoramiento de campos. Una de las cosas que nos sorprende, hace 6 meses que lanzamos a mercado, si bien es una herramienta que hace un año y medio que empezamos a trabajar, en estos 6 meses el avance que tuvo a nosotros nos dejó muy contentos. Hoy tenemos más de 420 campos que están usando la plataforma en 6 países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Y tenemos más de 275.000 cabezas traqueadas, todo esto en el lapso de 6 meses de que salimos a mercado. Y lo tradujimos al inglés, bueno, para estos países de Estados Unidos y buscando nuevos mercados. Nuestro modelo de negocio consiste en una suscripción mensual que varía según la cantidad de cabezas del establecimiento, porque este problema de la captura de datos es transversal a la escala, según a nuestro juicio. Entonces, tienen un mes de prueba gratuita, una vez que termina ese mes de prueba, empiezan a pagar esta suscripción mensual y cuando quieren pueden cancelar esa suscripción.
Más o menos para que tengan una idea, como les decía, si bien el ticket es variable por la cantidad de cabezas de la empresa, hoy nuestro ticket promedio ronda los $900 anuales y más o menos tenemos 2,7 campos por cliente. Algunos clientes con un solo campo, algunos con 3, 4 o hasta 5 campos. Un poco lo que veníamos a buscar el Ask acá en esta presentación es ¿en qué estamos trabajando? Bueno, en la etapa de promocionar la herramienta. Nosotros queremos tener la mayor cantidad de leads posibles. Para eso, ampliar nuestra base de clientes a otros países. En Uruguay está dentro de los 6 países que mencionaba, está Uruguay, pero creo que tenemos potencial para tener más clientes acá, para capturar más mercado. Poder entrar en mercados como Brasil, Australia, que todavía no logramos ingresar, y posiblemente también generar alianzas estratégicas con otras startups para potenciarnos mutuamente. Eso era todo lo que tenía para contarles. Acá tienen la información para visitar la página, los datos míos y el QR que los va a linkear con mi WhatsApp. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Julián. Toma asiento si querés, Julián. Vamos a la devolución del jurado. Vamos a empezar con Ana, de BitLab. Ay, perdón, ahí te doy. Nos hemos quedado con poco micrófono. Vamos a hacer esto. Igual grito. Bueno, felicitaciones. Súper interesante. La verdad que a veces uno pasa por alto cosas simples que pueden estar en la práctica, en la rutina del trabajo, que cómo se puede potenciar como herramientas. Así que muy interesante. Gracias. Y además también bueno presentar soluciones para ganadería en Uruguay, que es un país ganadero, así que bien por ahí. Yo tengo una pregunta, si es que has construido algún caso de negocios, ¿no? O sea, saber cuál es el retorno que yo como productor que pago una suscripción de $900 por mes puedo tener sobre el uso de la tecnología, ¿no? O sea, si es que lo han calculado, más o menos cuál es el retorno que puede tener un productor que aplica esta tecnología. Por ahí va mi pregunta. Buenísimo, muchas gracias. El retorno no lo tenemos calculado, porque yo creo que también varía mucho, depende de cada campo, ¿no? Hay campos que tienen un nivel de desconocimiento de sus datos muy grande, entonces me ha pasado que campos que no saben ni siquiera cuántos animales hay en el campo, entonces ya pudiendo llevar un stock prolijo y que no te falte hacienda, digamos, tiene un impacto altísimo contra el ticket mensual que termina siendo muy bajo. Lo mismo todo lo que es gestión y stock del stock de insumos, stock veterinario, stock de agroquímicos, que en muchos campos pasa que de golpe no sabemos cuánto hay y al no saber cuánto hay compramos de más y nos vencen toda una partida de productos. Entonces, eso va a depender mucho de cada campo. Un campo que pueda gestionar bien sus datos de pastoreo y pueda hacer una buena planificación forrajera hace que no tengamos esos sobresaltos que por ahí tenemos que malvender Hacienda o que la Hacienda no gane lo que necesitamos. Es como que va a depender mucho del estado de situación. No tenemos hecho el cálculo, pero sí el feedback que nos dan nuestros clientes. Están muy contentos pudiendo gestionar eso y de manera tan sencilla como un mensajito de WhatsApp. Eso lo valoran muchísimo, porque eso también genera reducción de costos administrativos, porque hay veces que tenés que tener una persona transcribiendo cosas a una planilla de Excel y con esto lo evitamos, lo hace la inteligencia artificial. Y la siguiente pregunta es, ¿qué recurrencia tenés? O sea, los que una vez te entraron o empezaron a pagar la suscripción, si se han mantenido en el negocio. Perdón. La segunda pregunta tenía que ver con la recurrencia, ¿no? O sea, con la recurrencia de compra, porque también eso te da una idea de cuánto el productor valora o puede ser un proxy a que está teniendo un retorno sobre la inversión que está realizando, ¿no? Buenísima la pregunta. Sí, en eso nosotros tenemos, hoy la tasa de conversión de la etapa gratuita a la etapa paga está en torno al 25%, y hasta ahora de todo lo que pasaron en la etapa de suscripción, ninguno se dio de baja. Y de hecho hemos hecho encuestas hace poquito preguntándole cómo estaban y todos pusieron entre muy bueno y excelente, con lo cual realmente le está resultando. Tengo que parar. Tá, perfecto. Nada, muchas gracias y felicitaciones. No, mi consideración era más en el sentido de que veo siempre estas plataformas queriendo salir global, ¿no? Ir a varios países, todo. Y obviamente cuando vos mencionas Australia, Brasil, son países totalmente distintos. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes no piensan en crear más valor y conocer mejor su cliente en un lugar y pensar cómo hacer más el upstream del punto de vista de
seguir creando valor a este cliente, fidelizar aún más para después salir a ir a otros mercados? Buenísimo. Una de las cosas que nos llevó a buscar nuevos mercados es, nosotros cuando arrancamos estaba el foco puesto mucho en Argentina básicamente y países limítrofes, Uruguay y demás. Pero lo que nos sorprendió fue ver cómo esta problemática que nosotros la veíamos desde adentro de Argentina era recurrente en otras partes del mundo. Digamos, es como que eran la misma problemática que se compartía en distintos lugares. De hecho, la traducción al inglés y llevarlo fue porque un asesor de allá, que se dedica mucho a la ganadería regenerativa y demás, él se contactó con nosotros diciendo, che, yo esto es lo que necesito que la traduzcan en inglés para poder llevarla a mis clientes. Entonces, cuando vimos eso, que era una problemática compartida, dijimos, ¿por qué no buscar nuevos mercados que vemos que... Y bueno, como digo, en 6 meses, digamos, 7 países lo validaron, entonces dijimos, che, acá capaz que hay un potencial más allá de las fronteras que nos pusimos originalmente. Bueno, felicitaciones por la... Perdón. Bien. Felicitaciones por la solución. Me voy a poner mi gorro de ex inversor. Así que tenía 3 preguntas. ¿Tienen competidores? ¿Cuánto han facturado hasta el momento? Y construyendo un poco en lo que dijo Luis, ¿ven un mercado secundario para toda esa base de datos que van a estar construyendo a futuro sobre los distintos sectores o en las distintas regiones, digamos? Buenísimo, buenísimo. Competidores hay. Nosotros lo que creemos es que nuestro valor agregado principalmente es la metodología en la captura del dato. Digamos, esto de la captura de datos por WhatsApp es algo que nos identifica y hasta ahora del estudio que hemos hecho no vimos otra herramienta que tenga esa posibilidad de capturar el dato de manera tan sencilla, simplemente mandando un mensajito de WhatsApp y que el resto lo haga la inteligencia artificial. Así que, si bien hay herramientas que van en esa misma línea, creemos que nosotros seguimos teniendo eso como valor agregado. La facturación... Hoy estamos sí, en un valor de alrededor de $25.000 anuales. Lo que apuntamos para finales del año es estar en torno a los 200.000 anuales. Y respecto a todo lo que viene, sí, de hecho nosotros una de las cosas, no lo puse acá por tiempo, pero una de las cosas que siempre decimos es no solamente captura de datos, sino digitalizar tu sistema y apostar a todo lo que se viene. Digamos, la inteligencia artificial tiene un potencial de manejo de la información tremendo, entonces de golpe... Yo puedo pedirle no solamente que capture mi dato, sino que me lo analice y me dé una respuesta para yo tomar una decisión en lo inmediato y hacer alianzas con empresas que les sirva tener un respaldo de la información con el nivel de precisión que nosotros podemos llegar a ofrecer. Muchas gracias, Julián. Igual que Ana y que los que estamos aquí presentes, celebramos todo lo que sea innovación de base tecnológica para el sector ganadero. Es un sector que necesita mucho de soluciones como la de ustedes. Un poco mi pregunta, continuando la de Ana, que también yo tenía la duda esa, ¿qué pasaba después del primer mes? Bueno, ahora creo que, habiendo dicho que todos renuevan, vamos por 7 meses, hay que ver qué pasa al año, ¿no? Que es que cuando van a vencer las licencias y todo lo que va a ser reconstruir a partir de ahí. Y esto me lleva a preguntarte cómo se han venido financiando hasta ahora, cómo es el plan de crecimiento y cómo piensan financiarse para seguir creciendo luego de este año en cuando van a poder tener un balance de qué es lo que pasa con los clientes. Buenísimo. Ahí primero una pequeña aclaración. La suscripción es mensual, con lo cual todos los meses como que vamos revalidando, fidelizando a nuestros clientes. Puse el 900 porque es anualizado, pero es todos los meses. Así que en eso estamos contentos. Hasta ahora nos hemos financiado, levantamos una ronda de inversión de un fondo y con eso venimos trabajando, esperando la próxima ronda que seguramente será para mediados del año que viene. Digamos, por ahora venimos funcionando con eso. Y no me acuerdo si había otra pregunta. Básicamente, ¿cómo era el plan de expansión, no? Porque ya vemos 7 países y un poco me sumo acá a lo que Luis mencionaba, el tema de cómo, o sea, es un crecimiento muy grande en muy poco tiempo, cómo gestionás ese crecimiento y cómo proyectás el crecimiento a futuro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, crecimiento a futuro, un poco nosotros pensamos en esto, ¿no? En las alianzas que podemos generar por un lado y por otro lado, yo acá hoy presenté Field Data Agro, que es lo que nos convoca, pero también vimos que esto de capturar datos de manera estructurada con inteligencia artificial por WhatsApp puede ser extrapolable a un montón de otras unidades. Entonces tenemos Field Data Flex, que lo que hace es
con la misma metodología poder capturar información de otras actividades. En eso tenemos algunas, eso estaban por ahí más en la fase piloto. Tenemos empresas de construcción, empresas de minería, empresas de grandes equipos de venta, gestionándolo todo de esta misma metodología. Entonces, es como que por ahí también esperamos que venga buena parte de la expansión de la empresa. Gracias. Muchas gracias. Julián, realmente felicitaciones por la exposición. Gracias. Creo que acá el panel me dejó sin preguntas incisivas, y es el riesgo de ser el último. Pero primero rescatar un poco de tu presentación. Me encantó tu energía, me encantó lo articulado, me encantó la forma de formular el problema, la solución, presentar al equipo, etc. Me gustó mucho el tema de las metáforas que usaste, salir del banquillo de acusados. El negocio nuestro es un negocio de storytelling y hay que ser muy bueno contando el cuentito. Después hay que cumplirlo, ¿no? Ese no es un detalle menor. Pero me quedo un poco de todas las preguntas que hicimos acá, doble clic en... Voy a desafiarte, no preguntarte, en dos respuestas a alguna de nuestras preguntas, ¿no? A la pregunta de Gerardo de la competencia y tu respuesta respecto de qué te hace distinto. Nosotros coincidimos y hablamos muy seguido de que es bueno conseguir... ¿Cuándo aparecerá una startup que venga con un WhatsApp a capturar los datos del campo y ustedes están ahí? Nos decís que estás solo. La pregunta es, ¿cómo es eso que no puede llegar a ser replicable, ¿no? ¿Cuál es tu fórmula secreta? Porque la verdad que WhatsApps tenemos todos y inteligencia artificial está cada día más al acceso de todo el mundo, ¿no? Esa sería mi pregunta. Después vengo con otra. Buenísimo, buenísimo. Gracias por la pregunta. Bien, nosotros lo que hablamos recurrentemente de esto en el equipo, porque claramente eso puede pasar, nos gusta mucho el equipo que hay detrás. Digamos, nosotros creemos que una empresa, más allá de la solución, es importante el equipo que hay. Entonces tenemos, está Marcus, está Francisco y un equipo de programadores de primera, que hace que estemos siempre avanzando y agregando cosas, escuchando mucho a los clientes. Y entonces esa velocidad en la respuesta y en el desarrollo del pedido que viene directamente de los clientes, creemos que nos da una ventaja en decir, che, arrancamos y seguimos avanzando a pasos agigantados. Entonces, creemos que eso hoy nos genera una ventaja. Puede surgir otra empresa haciendo lo mismo, pero nosotros ya venimos con un camino recorrido. Ser el primero siempre es una ventaja, pero a veces vemos que no es necesariamente muy defendible. A veces ser segundo es una mejor ventaja, porque aprende muy rápido del primero y el primero se gastó toda la plata. Así que para tenerlo en cuenta. Número 2, en la línea un poco de lo que decía Luis, de tratar de crecer y conquistar el mundo antes de realmente controlar tu propio rancho, al final te escuché decir que están pensando en ir hacia otras industrias, minería, etcétera, etcétera. Nuestra recomendación como fondo de inversión es, tenés que seguir las 3 claves del éxito, las 3 palabras que definen el éxito, que son foco, foco, foco. No te recomendaríamos que te salgas del agro antes de saltar y probar otros horizontes. Piénsenlo, por favor. Buenísimo. Muy buena presentación. Gracias por los aportes. Bueno, muchas gracias, Julián. Gracias. Un aplauso. Bárbaro. Bueno, vamos con Sebastián de UBI. Adelante. La presentación, genial. Tus 5 minutos de fama. Adelante, cuando quieras. Bueno, cada día la industria de la carne pierde millones de dólares. ¿Qué tal si les digo que hay una solución para eso y es la inteligencia artificial? Mi nombre es Sebastián Victorica y soy uno de los socios fundadores de UbiMeat, empresa canadiense registrada en Montreal, provincia de Quebec. El mercado de la carne supera el $1 trillón y tiene un crecimiento de más de 4% por año. Lo que por ahí muchos de ustedes no saben es que más del 20% de lo que se produce se desperdicia antes de llegar al supermercado. Y esto es algo que yo lo sufrí en primera persona en los años que comercialicé carne, donde lamentablemente perdí, pero aprendí del tema. Y aquí voy a poner un ejemplo en el caso de los recortes vacunos, ¿no? De los trimmings, que un cliente como McDonald's, para hacer siempre la misma Big Mac, precisa tener un trimming de 80% de proteína cárnica, 20% de grasa. ¿Quién dice que es 80, quién dice que es 20? Y ahí está la subjetividad del ojo humano.
Eso en un frigorífico medio puede costarle más de $400.000 en un año. Otro de los problemas es el tema de la clasificación visual de las carcasas y el tema del marmoreo, tan en boga ahora. Un país como Australia, por ejemplo, que son líderes en este tema, hay hasta $1.000 de diferencia por animal. Vayamos a Uruguay, $500 por animal, incluso que la mitad estén mal medidos. Eso representa más de $12 millones por año un frigorífico. Tercero de los problemas, el sobreengrasamiento de los animales en el feedlot. La pregunta del $1.000.000, ¿hasta qué día dejar el animal engordando en el feedlot? Nadie lo sabe. Y con el tema del costo de los granos y la hotelería y demás, que pueden llegar a ser hasta más de $4 por día, multiplíquenlo por miles de animales, estamos hablando de mucha plata y hoy en un sector que precisa ser más eficiente. Para eso, UbiMeat desarrolló una plataforma en base a inteligencia artificial con un set de soluciones para medir el porcentaje de grasa en los recortes de carne y medir el tema del marmoreo en las carcasas. Les voy a explicar aquí que veo que los videos no están andando porque no están dando el video, pero bueno, la idea es mostrarles aquí el video cómo era con un smartphone arriba de la mesa, el cual el operario simplemente toca en la tablet y ahí ya en cuestión de segundos la foto va a la nube, la procesa el algoritmo y devuelve el resultado en tiempo real con un 98% de precisión en lo que es el porcentaje de grasa en la carne. No solo eso, sino que le permite al operario, al frigorífico, escanear la etiqueta y linkearlo con el ERP, así teniendo trazabilidad individual caja por caja. Esa es la solución que hicimos. Para el tema de la clasificación de las carcasas, el ojo humano no puede competir con un algoritmo. Y esto, bueno, aquí lamentablemente el video, no sé, no estaba previsto mostrárselos, lo fácil que es para el tema del operario. Entra a la cámara frigorífica con el dispositivo de UV con un celular, toma la foto al bife, la misma va a la nube, la procesa el algoritmo y en cuestión de segundos devuelve resultados según la escala de Australia, de Estados Unidos, incluso somos la única empresa con la escala de Argentina ya en curso. La tercera solución que desarrollamos, y venía enlazada con la anterior al final del video, es que el operario al final de la medición de marmoreo escanea el lazo de faena y el código de barra. ¿Qué permitió esto? Lanzar UBI Data Flow Solution, porque logramos finalmente ser la primera plataforma que integra toda la data de los productores, de esos que estuvieron recolectando por años o que se aburrieron de recolectar porque no sirven y no saben qué hacer, integrarla con el tema de la post-mortem, todos los datos que recolecta UBI, el área del ojo de bife, marmoreo, grasa intramuscular, que ayuda a esto al productor ser más eficiente y al frigorífico también una producción más sustentable, porque no necesariamente tiene que desgrasar un animal, por ejemplo, que vino sobreengrasado, ¿no? Estamos aquí, bueno, faltan las animaciones, linkeando todas con empresas, por ejemplo, con la que mostró Julián antes, Fieldate y demás, o Cutler, todos los datos de distintos proveedores, ya sean balanzas automáticas, cámaras o recolectores en el campo, con la medición post-mortem de UBI. Esta es una plataforma única, la cual integra toda la data y permite predecir al frigorífico qué tipo de animal va a precisar y al productor también ahorrar en días de engorde. Hasta qué día dejar el animal engordando y después el dressing y otros, el peso y demás, ¿no? Ya estamos activos en Sudamérica, en varios países, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, con pilotos en Brasil y pruebas ya hicimos en Europa y Australia. El modelo de negocio que tenemos hoy en día con los frigoríficos es B2B, el cual es software as a service dependiendo del volumen, con licencias mensuales y anuales. Esto depende del volumen y es algo que le permite la ventaja de no gastar en CAPEX, ¿no? Estamos aquí para hacer el lanzamiento oficial de nuestra primera ronda de inversión, la cual va a ser una ronda puente y después una ronda semilla, buscando inversores del sector idealmente que quieran acompañarnos en esta expansión global con estas soluciones comprobadas que fueron llevadas a cabo gracias a un equipo de primera apasionado que tiene más de 50 años de experiencia combinada en el sector. 30 segundos. 30 segundos. Solo redondear acá que UbiMeat no solo mejora las mediciones de carne, sino que estamos transformando la industria de la carne y los invitamos a liderar con nosotros. Muchas gracias. Bárbaro. Muchas gracias, Sebastián. Empezamos con Tere.
Muchas gracias, Sebastián. Muy buena la presentación y muy buena toda la información que nos has podido dar. Mi pregunta es si podemos hacer doble clic. Tengo varias, pero voy a seleccionar dos. Una es si podemos hacer doble clic en el modelo de negocio, cómo está estructurado el modelo de negocio. Nos has dicho es un B2B, pero bueno, ¿cómo es este modelo de negocio y cuántos clientes están teniendo al momento? Ok. Es un modelo B2B con licencias que empezamos con algunos clientes mensuales, pero la mayoría se tornaron en anuales para eliminar esa fricción, ¿no?, de estar todos los meses cobrando. Y por suerte, desde que empezamos a cobrar en el año 2022, todos renovaron, eso seguimos así, y fueron pruebas piloto, ¿no?, de 8 clientes, los cuales renovaron todos. Eso. Buenísimo. Y la otra pregunta que te quería hacer era, hay un slide en donde mostrabas el tema de la integración. ¿Hoy Ubimit está integrado o tiene en plan de proyección integrarse hacia los distintos puntos de la cadena de valor? Ya está integrado y estamos montando, a ver, dependiendo las distintas fuentes de información o otras empresas, por ejemplo, que no conocía Field Data y demás, estamos en proceso de integrar con esas APIs, pero ya tenemos recolectando data de otras partes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy buena presentación. En el estado pre-seed en el que están, entonces entiendo que pilotos, por ahora son solo pilotos y no tenés tracción de contratos cerrados con revenues. Estamos con contratos cerrados con revenue, ¿sí? 25 MRR y después tenemos en el pipeline para llevarlo a 80, 100, dependiendo de lo que cierren. Últimos 12 meses, ¿cuánto han facturado? 15 por mes. 15 por mes, perfecto. Tenés una red. ¿Cuál es el tamaño del mercado que ustedes están aspirando, por lo menos para Latinoamérica, en números? Sin incluir esta última solución, la parte del tema de los ganaderos, productores ganaderos, es 48 billones de dólares. Vi. Sí, vi. ¿Cuál es el equipo con que vos estás consiguiendo esta cobertura geográfica en este momento y cuánto planeas incorporar con esta ronda? Actualmente somos 3, sin considerar el backend que tenemos en India y otra gente que está bootstrapping, apoyándonos en Australia y en Europa. Perfecto. ¿Y tus planes a futuro? ¿Cuál es el tamaño del equipo que ustedes están pensando incorporar para cumplir la promesa de este crecimiento? Por ahora no pasar más depende la ronda que lancemos o que logremos captar, pero intentar mantener una estructura lean, la cual porque es un sector muy sensible a los precios. Contratar gente es muy fácil, contratar buena gente es muy difícil y no pasar las 15 personas para el tema de la facturación que tenemos. Llevarlo bastante 10x. Fantástico, muchas gracias. Para tu presentación como sugerencia, el go-to-market, la capacidad de capturar negocios y monetizarlos es súper importante. Muchas veces hemos visto a nuestros emprendedores exprimiendo el limón de sus contactos cercanos y generando buenos primeros contratos con gente relevante que compartimos, somos padres del mismo colegio, jugamos juntos al tenis en el mismo club. La prueba ácida acá es el crecimiento comercial y podrías trabajar un poco de cómo pasar de 3 a 50 sí, o a 20 con los unit economics de ese esfuerzo y la captura de talento. Pero muy buena la solución, nos encanta. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muy buena, coincido, muy buena la solución. Voy a repetir la pregunta que hice en la presentación anterior. ¿Tienen competidores en el mercado? ¿Qué los hace únicos? Y voy a complementar con qué tienen, aparte de capital, qué necesitan para poder completar esa promesa de llegar a ese mercado. Bueno, en la solución de Ubitrimins no conocemos a nadie que esté midiendo los recortes con la facilidad de un celular con inteligencia artificial. Sí hay otras maneras de medir recortes, que puede ser una máquina de rayos X o laboratorio y demás, pero no con esa facilidad que decimos que evita, y mismo para un gerente de calidad o de producción, sacar el celular, tomar una foto y que le diga en tiempo real. En la medición de marmoreo hay otras empresas, por suerte también, porque eso nos llevó
a buscar diferenciarnos y siempre esa mejora continua. Y ahí fue donde lanzamos el UBI Feedlot, la solución es a integrarlos todo en una plataforma, que esto no empezó ni ahora ni en el año 2000 cuando estábamos nosotros en la carne, sino que hace 2 años cuando visualizamos en Australia una empresa que integraba todo el resto de las soluciones, pero a nivel de agricultura, y nos dimos cuenta que en ganadería no había nadie, y fue la manera de buscar diferenciarnos de no ser una solución solo de marmoreo, solo de trimming, sino, como nos dijo el otro día un argentino, un one-stop shop all solution, para que ellos mismos puedan con nosotros concentrar todo eso. Y esa es hoy, te diría que la principal ventaja competitiva, y tenemos otros productos en el pipeline. Y me estoy diciendo que me faltó la última pregunta que me hiciste. Bueno, lo que más nos gustaría y lo que siempre apuntamos, y estamos muy abiertos con la gente de Techstars, es el tema del mentoreo y la red de contactos. Ahí, más que la plata, y por eso intenté comentar en la parte de inversores, socios del sector, o en la parte de tecnología o en la parte de ganadería, ya sea productor ganadero o el tema de frigorífico. Hola, Sebas. Bueno, un gusto escucharte y además nos conocemos hace un tiempo y está buenísimo ver cómo ha ido evolucionando tu solución. Me gustaría saber un poco más sobre esta nueva fase o este nuevo foco en los productores y qué tipo, además de lo que tú decías, bueno, acá podemos evitar que se sobrepastoree o se sobrealimente el ganado. ¿Qué otros beneficios podría tener desde el punto de vista de la perspectiva de los productores? Buena pregunta, y eso es algo que justamente la semana pasada y esta semana que viene tengo otra charla con un project manager que está bootstrap con nosotros ayudándonos, y por eso también la ronda de financiamiento, porque hemos detectado que hay tantas áreas de monetización en eso, y no para exprimir al productor, sino para ayudar o ver mismo con los distintos data providers que tenemos, a ver si hacer esas alianzas estratégicas, ir a un referral fee, cobrar. Entonces, en el caso de los productores, vimos que el tema de, por ejemplo, la comida, o que están en boga acá en el Agro en Punta con el tema de la producción sustentable, ¿no? Sustentabilidad, aplicar por ahí a créditos de carbono. Nosotros estamos dándoles la visualización en ese tablero, en ese dashboard, para que después ellos puedan, con todas esas herramientas, salir a monetizar también en distintas soluciones, en ahorro de costos o mejora negociación con el frigorífico, porque van a poder detectar qué tipo de animales enviarles al frigorífico, animales de puntas o no. Eso es como ya lo estamos, o no seguir engordando unos que por ahí no iban a clasificar. Entonces, hay bastantes que hoy en día estamos apuntándolo a la monetización nuestra, junto con el marmoreo, y a bajar los costos a la mitad de los precios. También de mi parte, súper interesante la presentación, y estaba más que nada curioso del punto de vista de tus revenue streams, porque me parece que trabajar con los frigoríficos de alguna manera, por la solución que me parece te crea mucho más valor que la oferta con los productores. Entonces nada, pensando un poco cómo lo ve tu crecer tus revenue streams en el proceso, ¿no? Es así, bienvenido, muchas gracias a la pregunta, y como bien nos dijo alguien a quien respeto y escucho mucho, que nosotros nos quedáramos puertas para dentro del frigorífico, así lo hacemos, por eso mi socio Martín también, que tiene más de 25 años trabajando puertas adentro del frigorífico, y ahí tenemos un pipeline con otras tantas soluciones a desarrollar y en proceso ya en desarrollo y en colaboración con el gobierno de Canadá, que ya estamos trabajando y enfocándonos en eso, que es hoy en día la principal income y revenue que viene generándose con eso. No quisimos descuidar, y en estas soluciones que tenemos ese tablero y esa integración, que dijimos, bueno, vamos a probar, y ahí vino, y que fue que estamos hace 1 año y medio con este PhD en Ganadería Precisión de Australia, integrando todo eso, pero también para cubrir un poco y masificar lo del frigorífico, bajando los precios, subsidiando eso. Bueno, gracias. Felicitaciones. Vamos con Juan, Trastory, adelante. Les informo que cuando terminemos vamos a tener un espacio de networking afuera, así que los invitamos. Gracias, Pato, gracias a todos. Les voy a pedir que nos pongamos en el rol de consumidores y pensemos, quitar esto,
que queremos comprar un vino o un corte de carne, un producto que tenga ciertas características y le pidamos ciertas características. E imaginamos que estamos decidiendo entre dos y tenemos uno que con simplemente escanear la etiqueta nos puede decir que fue producido a ciencia cierta con condiciones sustentables y nos puede garantizar su procedencia de origen. Y a la vez podemos tener la idea de ponernos en el rol del productor o del industrial y saber que podemos aprovechar todos esos datos para nuestro favor. Mi nombre es Juan Oliva y les voy a contar de Trade Story que hacemos exactamente eso. En Latinoamérica tenemos un problema que si bien en todas las cadenas agroindustriales tenemos muchos datos, esos datos quedan encapsulados y no se utilizan a lo largo de toda la cadena. ¿Bien? Entonces el productor ganadero, por ejemplo, puede contar con Field Data, puede contar con sus cuadernos de campo, puede contar perfectamente con lo que anota su agrónomo, lo mismo pasa en extensivo o en intensivo, pero luego pasamos al frigorífico, ¿sí? Y perdemos esos datos, el frigorífico tiene sus datos, lo aprovecha para sí mismo y no van hacia el comercializador tiene sus datos y no van hacia el consumidor. Lo que hace Trade Story es tomar esos datos, integrarlos, estructurarlos en una única base de datos para que todos los actores de la cadena productiva se puedan aprovechar de eso. ¿Bien? Con eso nosotros generamos ese registro digital confiable e inviolable desde la producción primaria hasta el consumidor, ¿sí? Generando esa integridad de data con algo que nos diferencia de la competencia. Tenemos competencia, que es nuestra flexibilidad para tomar cualquier tipo de dato sin fricción para quien lo está cargando. Bien, nosotros nos integramos directamente a los sistemas, a las máquinas, cosechadoras. Somos la única startup en Argentina que puede tomar datos de AFIP y SENASA. Bien, entonces tomando esos datos automáticamente, nosotros bajamos esa fricción de toma de datos para poder aprovecharla y poder hacerlo. Otra diferencia que tenemos con nuestra competencia es que vamos de farm to fork, tomamos absolutamente toda la cadena productiva. Bien. En el mercado tenemos dos productos que utilizamos, que es utilizar esa información recopilada en un tablero de comandos para que el industrial, el ganadero o el productor agrícola puedan aprovecharse de esa información, medir sus KPIs y tomar mejores decisiones más inteligentes basadas en datos. Y un pasaporte digital de producto, que es lo que les comentaba del vino, del corte de carne, que simplemente escaneando un QR o un NFC de una etiqueta, podemos saber todo el trayecto y las condiciones en las que fue producida ese producto que tenemos en nuestras manos. ¿Bien? Este pasaporte digital de producto es compatible con, por ejemplo, EUDR, FSC o 2BSBS, que son parámetros, certificaciones de sustentabilidad. ¿Bien? Bueno, nuestras ventajas son, como yo les decía, la integración sin necesidad de fricción en la toma de datos y nuestra flexibilidad como equipo para poder abordar cualquier vertical, le decimos nosotros, cualquier tipo de producción agroalimentaria. Bien, vamos a pasar por esto. Tenemos un equipo de 15 personas hasta el momento, ¿bien? Donde tengo que destacar que más de la mitad de nuestro equipo son desarrolladores. ¿Bien? Y en cuanto a la cuestión comercial, bueno, somos un software as a service, ¿bien? Con una licencia anual basada en el volumen de mercadería trazada en nuestros sistemas. Somos una empresa que ha sido bootstrapeada hasta mitad del año pasado. Hemos recibido inversión de la agencia Córdoba Innovar Emprender, de Experiment y de Inventure. Una coinversión al principio de la agencia, pero el año pasado sí nos abrimos a inversión particular, inversión privada, donde nos acompañó Experiment e Inventure. En la cuestión comercial, yo salí de vacaciones, estoy volviendo ahora, pero me comentan que sí, ya pasamos los 20 clientes, con una facturación anual de cerca de $100,000, perdón, pero con un break-even muy cerca. ¿Bien? Entonces estamos muy cerca de tener el break-even. Nuestros clientes son agroindustriales, podríamos decir de mitad de tabla para arriba, ¿bien? Entre los que se encuentra la industria del maní, la industria de semillas y de extensivos, la industria de la carne, la alfalfa, cerveza, bueno, y otras verticales que podemos trabajar.
Lo importante de nuestros clientes, por eso menciono que son de mitad de tabla para arriba, es que si bien no son líderes de mercado, están buscando en ordenar sus datos y en poder mostrarle a sus clientes intermedios o ya a algunos consumidores, bien, las características de su producto y poder destacarse con eso, con lo cual quieren llegar a ser líderes de mercado. Bien, esto ha sido otra historia. Quedo abierto a cualquier tipo de pregunta del jurado. Bueno, muchas gracias por la presentación, felicitaciones. La pregunta era más por qué ambiciones tienen en términos de tipo de clientes. Decís que están haciendo algunos pilotos o ya tienen clientes. No, ya tenemos clientes que facturando Genial. cerca de $100.000 anuales. Genial. Bien. ¿A qué tipo de clientes aspiran en el futuro? ¿Ven esta herramienta como una herramienta de uso local o están buscando las grandes alimentarias a nivel internacional? Sí, en este momento, digamos, tenemos dos tipos de clientes. Tenemos un tipo de cliente que es el que yo te comentaba, el agroindustrial mediano, ¿bien? Que busca crecer en sus operaciones y ser cada vez más grande. Siempre con expectativas de exportación, este agroindustrial, ¿bien? Ahora, gracias al protocolo EUDR que podemos entrar, hemos vuelto al intensivo, ¿bien? Y eso nos abre al extensivo, perdón, a la agricultura extensiva, a la ganadería extensiva. Y eso nos abre el juego a grandes agroindustriales, con los algunos ya estamos charlando, pero también es una de esas motivaciones venir al Agro en Punta para charlar con ellos y seguir o generar conversaciones, ¿sí? Te complemento. Tenemos 6, 7 verticales desarrolladas: vino, carne, industria del maní, soja, o toda la cadena en realidad extensiva, ¿bien? Algodón y alguna que me estoy olvidando, digamos, ya están desarrollados, ya están trabajando, ya está el pago, y la idea es crecer con eso que ya tenemos, empezar a ofrecérselo a clientes y clientes cada vez más grandes. Y a partir de eso, empezar a explotar también la posibilidad de irnos afuera de Argentina, que hoy nuestras operaciones están solo ahí. Genial. Para agregar sobre eso, porque me dejó pensando, algunos países europeos están planeando agregar en el etiquetado que figure el impacto en equivalentes de dióxido de carbono de todos los productos. ¿Están con eso también? Sí, estamos en eso, sí. Tenemos el inconveniente de que no encontramos la calculadora de carbono puntual para cada una de las herramientas, para cada uno de los eslabones de la cadena, ¿sí? Son muchas estimaciones, no hay lecturas muy precisas todavía, pero estamos empezando a trabajar con la posibilidad de darle al industrial o al exportador que pueda calcular su huella de carbono por cada uno de los eslabones de la cadena. Y nosotros ir sumándoselos y ofreciéndoselos al consumidor o al Estado que lo requiera, digamos, esa acumulación de carbono en cada uno de los tramos que va teniendo, incluyendo el retail o incluyendo la exportación, ¿sí? Bueno, muy bueno, la verdad, felicitaciones. Muchas gracias. Y también gracias por animarte a venir hasta acá, a presentar tu solución. Gracias. Tengo un par de preguntas, no muchas, porque la verdad que así nos las dividimos entre el resto del jurado. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué pasa cuando la industria o la agroindustria con la que tú trabajas ya tiene algún sistema de trazabilidad instalado pero incompleto? Podemos agregarle módulos para que pueda trabajar, digamos, complementando eso que le está haciendo falta. Puntualmente en el caso de Uruguay, que es punta en la trazabilidad, sobre todo de ganado vacuno, son la estrella, digamos, a nivel mundial de eso. Lo que podemos complementar también es ayudarlos a entrar en el sector privado, digamos. Lo que hemos visto y con las relaciones que hemos tenido con EINAC hasta ahora, sobre todo el año pasado, es que si bien tienen toda la trazabilidad muy bien resuelta, muy bien calculada, muy prolija,
tanto en campo como en frigorífico, ¿bien? Esa información no se usa a nivel comercial, no se usa a nivel privado, digamos. No le devuelve ni el productor y a veces el frigorífico tampoco tiene información para poder aplicarla. Bueno, lo que proponemos nosotros es agregar ese módulo, digamos, para esa información, aprovecharla, complementarla si hace falta algún datito más, ¿bien? Para que lo pueda aprovechar tanto el consumidor como el industrial, como el productor de origen, digamos, como el originador. Y la siguiente pregunta tiene que ver, a ver, en cadenas que no estén totalmente integradas, ¿no? Donde haya productores que le venden a un rancher, ¿no? ¿Cómo hacen, o sea, qué otros, si ofrecen algún tipo de servicio para ayudar a la compañía, a la rancher company, para poder... Para que pueda seguir esa trazabilidad. Sí, sí, sí. Nosotros mantenemos toda la mercadería identificada por lote. ¿Sí? No hacemos identificación individual, salvo que sea muy necesario porque es muy costoso, pero tenemos identificado por lote. El comprador de eso, que nos ha pasado con compradores internacionales de maní, por ejemplo, nuestra región es muy fuerte en maní, bueno, pueden tomar esa información de lote para continuar después la información, ya sea a través de lo que puede sacarse del QR o del link que le ofrece nuestro cliente, o directamente integrarse a nuestro data lake para tomar la información de ahí. ¿Y para atrás hacia el productor? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que como el producto tiene una sucesión lógica, la información suele ir hacia adelante. Pero sí, el productor teóricamente podría ver qué pasó con su producción en frigorífico. Por supuesto, es una de las herramientas que tenemos. Perfecto. Felicitaciones. Y la primera foto que me muestra es una botella de vino, ¿no? Entonces, a la cabeza me viene Vivino, que todos nosotros usamos. La primera cosa, si es bueno vino, si no es bueno vino, 4-1, 4-2, no se compra nada menos que 4, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, en algún momento sería genial imaginar un Vivino que además de tener toda la información del vino, podría incorporar este tipo de información. ¿Es algo que ustedes aspiran? Y conectamos con Vivino en etapas muy tempranas. Lamentablemente éramos demasiado chicos como para generarles atención. Y a nuestros clientes de vino lo que hacemos ahora es ponerles un código QR, un QR. ¿Sí? Entonces, el Vivino no iba a leer el QR de su y ellos no se interesaron a nivel institucional. Yo creo que sería un complemento hermoso para nuestra herramienta, en vez de tener que solamente leer un QR, con un Vivino poder leerlo y que sea la puerta de entrada de esa información. Nada. Sí. Pero hoy lo podés leer desde cualquier smartphone con un QR, ¿sí? Claro. Ahí te da toda la información del vino. Claro. Vengo de vacaciones, lamentablemente no pude cargar vinos trazados de regalo para el jurado, pero bueno. Si me visitan en la oficina en Río Cuarto, lo pueden tener sin ningún problema. Dejamos nuestra dirección, no hay problema. No, trazamos un vino de Valle de Uco que la verdad es muy, muy bueno. Muchas gracias. Juan, primero que nada, relaciono uno de estos primeros slides, que es el tema de que ustedes están haciendo trazabilidad de toda la cadena, contándole un poco al auditorio una experiencia que tuvimos el año pasado, trabajando con un grupo de top corporativos en México, con 5 corporativos. Nos presentaron el desafío de que estaban buscando plataformas para la trazabilidad. En su momento mapeamos distintas plataformas para trazabilidad y nos encontrábamos con que en Latinoamérica la mayoría de ellas trabaja por partes de la cadena. Entonces ninguna llegaba a cumplir de alguna manera el requisito que ellos necesitaban, que era una trazabilidad completa desde la producción hasta el consumidor. Sí encontramos una plataforma muy buena de origen de Singapur, que ya había desembarcado en Latinoamérica, que estaba operando en Colombia, que estaba operando en México, que venía muy agresiva, con un plan de expansión muy grande para Latinoamérica. Y esto me lleva a preguntarte por qué en algún momento has mencionado que uno de los diferenciales de ustedes es la flexibilidad en la toma de datos. Y un poco retomando lo que mencionaba Santiago al inicio, cuando hablaba con los chicos de Field Data, era un poco
cuánto esto es un diferencial, porque con inteligencia artificial generativa cada vez la toma de datos o lo que es el procesamiento de datos puede llegar a ser más fácil, ¿no? Entonces, como preguntar a dónde está el diferencial de Trace Story de verdad en esto que se está viniendo, que es algo muy interesante, que es la trazabilidad, una necesidad imperiosa para la industria, pero también es un sector en el cual, si bien hemos visto muchas soluciones que atacan parte de la cadena, es una tendencia que cada vez van abarcando más cadenas, más eslabones, ¿no? Posiblemente. También nosotros encontramos un competidor con el que tenemos muy buena onda en Francia, ¿sí? Y hay otro en Inglaterra, Provenance, ¿sí? Tenemos muy buena onda con todos. Y lo que nos cuentan, que creemos que eso nos ayuda a hacer un diferencial, es que cuando quieren venir a Latinoamérica se le queman los números, ¿sí? Por nuestra cuestión cultural, ¿sí? Que creo que también es uno de los desafíos que estamos logrando sobrellevar nosotros, que es la adopción cultural por parte de las empresas a compartir datos, a generar procesos, a respetar procesos y a medir esos datos y a usarlo, que es nuestra materia prima, ¿sí? Entonces, esa mirada latinoamericana y esa comprensión y esa flexibilidad creo que sigue siendo y va a ser un diferencial dentro de los próximos años, ¿sí? Buenísimo, gracias. Y la otra pregunta que tenía era, has mencionado $100.000 de revenue anuales, has mencionado hasta clientes, pero has mencionado que estás operando por ahora solo en Argentina y tenés un equipo de 15 personas. Sí, un con equipo... un spending de unos $20.000 mensuales, digamos. Okay. Somos bastante económicos Económico, todavía. veo. Y a ver, la condición, hasta ahora la condición de Argentina ayudaba a eso mucho, ¿sí? Como te digo también, la startup fue bootstrapeada, ¿sí? Hasta mitad de año pasado. Y lo que hicimos a mitad de año pasado, recibimos unos $350.000 de inversión. Con lo que todavía tenemos un burnout cercano a, no lo sé, 10 meses más o menos todavía. Y eso me da pie para la última pregunta que quería, que era, acaban de levantar financiación. ¿Qué es lo que tienen en planes de proyección para los próximos años con la financiación? En planes de proyección, en los próximos 6 meses, creemos que alcanzamos el break-even en 3 o 4. Esa es nuestra expectativa. Puede ser un poquito más, ¿sí? Pero la idea es no llegar a estar ahogados que nos comimos el capital, sino ser una empresa rentable por nosotros mismos, que fue lo que hicimos antes de conseguir el capital anterior. Cuando conseguimos el break-even, lo que fuimos a buscar capital para que nos acelere, que es lo que estamos haciendo ahora. En los próximos 6 meses queremos terminar de desarrollar estas verticales y algunas más en Argentina para tener expertise, ¿bien? Y con esa expertise en esas verticales y posiblemente algún que otro cliente de esas mismas verticales, expandirnos en Latinoamérica. ¿Bien? Si creemos que es el camino correcto, por ejemplo, hicimos tiros en el café orgánico en Perú, pero es muy difícil hacer 2 saltos a la vez. O sea, implementar una solución que no conocen desde un mercado que tampoco conocen, ¿sí? Entonces creemos que puede ser conservadora nuestro plan de expansión, digamos, lograr los clientes acá, afianzarnos acá y después crecer en esas verticales. Pero creemos que como es algo bastante novedoso, digamos, la idea de compartir datos, hacer trazabilidad y compartir con tu consumidor tanta transparencia, queremos ir tal vez un poquito más despacio, digamos, y creemos que esa es la fórmula. A vos. Muy buena presentación, Juan. Gracias. Tu negocio nos encanta. Podemos hablar para los próximos 6 meses sin ningún tipo de problema. De hecho, ya hemos hablado. Sí. No con vos, pero... Sí. No, y otro inversor nuestro, Global Environmental Facility, el mayor fondo de cambio climático del mundo, está ansioso de ver estas oportunidades y, como decía Teresita, una plataforma que integre toda la cadena de valor. Primero y principal, te subiste al comentario de Luis y nos ofreciste, percibí cierto aroma de soborno a los jurados, quiero decirte que está muy bien. Es la forma de levantar capital. Sí, muy bien, entendiste todo.
quiero rescatar un poco, siendo el último no me queda más que repasar un poquito las preguntas del jurado, pero quiero rescatar un poco el claim tuyo que tienen flexibilidad para capturar datos que decía Teresita. Es un claim que escuchamos muy seguido, Sí. es un claim que vas a tener que soportar con un poco más de metáforas, storytelling, hechos, comparaciones, porque al final del día nos damos cuenta que corresponde mucho este claim a la localía. Entonces tenés acceso a organismos argentinos, etcétera. Cuando tengas que crecer, la cosa cambia. Posiblemente, sí. Pero está muy bien para nosotros, $100.000 y un equipo de 15 personas y estás a punto de llegar a break-even en 4 meses, evidentemente eso es una ventaja competitiva muy fuerte. En la época de ahora, con los costos argentinos, me atrevería a desafiarlo, que eso es posible, mucho. Y me lleva al revenue model de ustedes. Contame un poquitito de esos $100.000, cómo los monetizan, cómo los cobran, cómo es la forma de capturar el valor de visibilidad hectárea por hectárea. Bien. Hasta ahora lo que estamos haciendo es cobrando por tonelada trazada de producto, ¿sí? Cuando hablamos de intensivo es una parte en 1000, ¿bien? Cuando hablamos de extensivo son 2 partes en 10.000 más o menos. Todavía estamos tuneando ese número que no lo tenemos muy justo. Pero me pierdo cuando decís una parte en 1000 de qué, perdón. Poneme un... del valor de la FOB de la mercadería trazada. Ok, el ¿Bien? punto... ok, perfecto. Y ahí vemos si las integraciones son muy demandantes en tiempo y en personal, sí cobramos un extra por integración. ¿Bien? Y lo cobramos al principio y después mensualizamos el consumo que tienen, llamémoslo así, de toneladas trazadas de producto mes a mes, hasta llegar al año. Con ciertos escalones, ¿sí? Que consensuamos con el cliente, de tanto a tanto le cobramos un porcentaje, de tanto a tanto un poco menos y de tanto a tanto un poquito menos, ¿sí? Con el extensivo se nos está haciendo difícil. Sí estamos cerrando con una exportadora por 1 millón de toneladas, por eso digo que vamos a estar más cerca del break-even, si cerramos los tratos que ya tenemos abiertos y dando vueltas, entre 5 y 10 centavos por tonelada de soja trazada. Y estamos hablando de 1 millón de toneladas. Perfecto. Entonces estamos hablando en Muy eso. bueno. Te complemento la idea del pricing, digamos, con los competidores también que teníamos en Francia y en Inglaterra. Nos sentamos, hicimos una call y les preguntamos exactamente esto. Che, ¿cómo cuernos cobran ustedes? Se rieron y estaban probando más o menos lo mismo, digamos. Es todavía una fórmula de descubrir bien cuál es el pricing, pero bueno, creemos que va por ahí, digamos. A cobrarle al industrial o al exportador, ¿sí? Por todas las toneladas, sea de carne o litros de vino, digamos, precio FOB para atrás e integrar al productor o al pequeño originador, digamos, completamente gratis, que no tenga que pagar absolutamente nada. Reacciono a tu comentario. Hemos visto muchos Exceles construyéndose de cuál es la forma de monetizar la oportunidad, así que es un trabajo para hacer. Y finalmente, felicitaciones por haber capturado tantos subverticales dentro de lo que es la cadena del agro, que siempre es importante y les da muchísima flexibilidad. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias Juan. Un aplauso para Juan. Vamos con Apolo, Matías. Bueno, la cuarta de startups. Después nos quedan 2 más y los espera el café y el coffee afuera. Adelante, tus minutos. Gracias, Pato, y a todos por habernos invitado. La verdad que está espectacular poder presentar en este espacio. Nosotros en Apolo trabajamos básicamente resolviendo o apuntando a resolver el problema de cómo alimentar a más personas en un mundo creciente con alimentos más saludables. Para eso aprendimos a cómo comunicarnos con las plantas a través del descubrimiento del ARN Apolo, el cual dio nombre a nuestra empresa, que lo descubrió nuestro equipo científico y nos enseñó a cómo preparar a las plantas de forma exógena para que se empiecen a comunicar, a transformar lo que es la información genética en proteína a través de la aplicación foliar de ARN. En Apolo somos una plataforma biotecnológica donde somos capaces de modular los genes de las plantas y de los patógenos de manera no transgénica
diseñando ARNs estabilizados con tecnología propietaria. Para eso la tecnología empezó en 2010 con mi socio estudiando sobre el ARN antes de que exista la vacuna, antes de que exista la pandemia. Y en 2021 accedimos a unos grants que nos permitieron llevar lo que es la tecnología de ARN a estabilizarla. Y en 2022 tuvimos los primeros ensayos que nos permitieron crear la empresa. Y a partir de ahí fuimos creciendo hasta donde estamos hoy. Hoy construimos la primera planta piloto de producción de ARNs en el agro en Santa Fe, en Argentina, de Latinoamérica, con más de 60 metros cuadrados propios, más otros 60 metros cuadrados alquilados. Hoy tenemos más o menos unas 15 personas y esta planta nos permitió bajar el costo de producción del ARN, que es uno de los puntos claves con comparativa con otras moléculas de protección de cultivo, en más de un 96.4% desde que iniciamos. Y también estamos en el IFIBINI, que es el centro de biología molecular más importante de Argentina y de Latinoamérica, donde se encuentra la mayor comunidad de científicos y científicas trabajando en ARN, más de 40 en el agro. Entonces ahí estamos trabajando en vinculación con todo el grupo científico. Argentina nos pone en una ventaja comparativa, que es básicamente tener una cantidad de cultivos y patógenos en distintos climas a lo largo del año y principalmente con instituciones claves como es el CONICET, como es el INTA, como son las universidades y los referentes del agro que hay disponible. Para eso nosotros trabajamos en dos tipos de tecnología. Tenemos un prototipo que nosotros decimos el Gene Silencing, donde apuntamos a trabajar en un ARN súper específico que trabajamos en esa especificidad para un determinado target de un patógeno. Y después en lo que llamamos el Gene Modulation, que es básicamente podemos levantarle las propias defensas a la planta, defendiéndolas de múltiples patógenos, como así también preparando las plantas contra distintos tipos de estrés abiótico, como sequía o golpes de temperatura. Esta tecnología se aplica de manera foliar, como cualquier producto convencional de protección de cultivo. Para eso nosotros estuvimos trabajando en el desarrollo del producto con otras empresas. Y empezamos con lo que son los cultivos intensivos. Acá mostramos un ejemplo de los diferentes resultados que fuimos teniendo contra el patógeno botrytis, un patógeno que causa arriba de $10 billones en pérdidas. Obviamente es difícil de calcular, porque no sabe qué es pérdida por no aplicar producto o pérdidas por aplicarlo y no tener solución. Pero tenemos, por ejemplo, trabajos en arándano, frutillas, uva, lechuga, tomate. Ahora estamos empezando a hacer pruebas en flores. Básicamente una tecnología que deja 0 residuos, no utilizamos pesticidas sintéticos y lo que tenemos es un efecto vacunas, donde podemos aplicar en determinadas etapas del cultivo sin necesidad de dejar residuos. Después, gracias al desarrollo de la planta, empezamos a trabajar en todo lo que son cultivos un poquito más extensivos, como es el maní. Tuvimos pruebas, ya este es el tercer año en la prueba de carbón de maní, una enfermedad típica de Argentina, pero también estamos trabajando en viruela, que es una enfermedad global, principalmente los mayores productores de maní, como Brasil, Nicaragua y Estados Unidos, donde tuvimos unos resultados muy buenos en comparación con las aplicaciones químicas que se vienen haciendo hasta la fecha. Y como gran producto que hemos desarrollado es Sigatoka negra, un producto que habla principalmente más que de la solución, que la solución es única, porque no hay productos que puedan atacar la Sigatoka negra en bananas. Se aplican más o menos 2 veces por semana en un cultivo anual. Imagínense cómo se multiplican las hectáreas de banana en aplicación en este punto. Pero para mí lo importante de esto fue cómo nosotros desde Argentina no tenemos cultivo de banana, no tenemos el patógeno, logramos hacer el diseño, mandamos al CTO a Colombia a hacer 2 veces las pruebas y fueron exitosas. Así que ahora estamos creciendo. Tenemos un pipeline de producto, más de 30 proyectos. Esto es la versatilidad que tiene la tecnología y la plataforma de informática que creamos nosotros con inteligencia artificial, más que nada en LLM, donde podemos rápidamente empezar a crecer en la identificación de los genes que están no solamente en el cultivo y en el patógeno, sino también en todo lo que es el ecosistema de aplicación del agro. Tanto roedores, insectos, o pueden ser los insectos benéficos o los hongos benéficos, o puede ser una tricoderma. Y como gran punto estuvimos trabajando en lo que es para nosotros el océano azul, que es esto de modular el cultivo y prepararlo para sequía, por ejemplo en plantas de soja, donde las dejamos durante 15 días sin regarlas y luego les pudimos aplicar nuestra tecnología y vemos que las que tienen ARN funcionaron o tuvieron un rebrote muchísimo mejor. Lo que es nodulación, aumentamos cerca de un 30% de la nodulación, no solamente en laboratorio, sino en campo, y lo que es el golpes de temperatura, algo que es cada vez más frecuente en este ámbito de cambio global. Nuestro Product Pipeline incluye no solamente la interacción cultivo-patógeno, sino el Crop Integral Protection, que es ir reemplazando todos los pesticidas fúngicos del cultivo, como también lo que son soluciones de alto impacto que hoy no están teniendo éxito los químicos,
como es el de Ciatoca Negra o el del carbón del maní, y lo que es la modulación de las plantas. En el mercado del agro es gigante, no voy a hablar de números, pero sí hay un acelerador que es el Farm to Fork, que impulsa la creación de soluciones orgánicas como las que estamos desarrollando nosotros. Tenemos competidores, obviamente, en este mercado. De hecho, hay un solo producto basado en ARN registrado a nivel global, que lo registró Greenlight Bioscience, y es para el Sweet Potato Beetles, que es para un insecticida, básicamente. Sin embargo, nuestro mayor diferencial con estos competidores es que nosotros somos un equipo que sabemos mucho y somos los referentes en ARN en cuanto a cantidad de publicaciones que tenemos y las referencias de cómo fueron referidos esos papers, pero principalmente nosotros aplicamos entre 2.000 y 600 veces menos de ARN de lo que vinieron aplicando nuestros competidores, y eso hace que podamos tener un costo muchísimo menor que estos. Para ir cerrando nuestra estrategia de propiedad intelectual, hoy estamos haciendo patentes propias de algo que nosotros no pensábamos. Tenemos nuestro modelo de negocios es B2B, principalmente nos enfocamos en lo que son hacer acuerdos de distribución con grandes partners. Hoy tenemos uno en Argentina que tiene el 30% del market share de cultivos intensivos y otro que tenemos en toda Latinoamérica para 3 productos que ya provee de coadyuvantes. Tenemos acuerdos con todo el mundo, tenemos un equipo muy bueno y ahora estamos levantando una ronda de 3,5 millones a 5 para principalmente completar la regulatoria de nuestro producto, tanto en Argentina, Costa Rica, Colombia y Ecuador, y empezando a ampliarlo, seguir ampliando lo que es nuestro product pipeline y principalmente para empezar a determinar cuál es el proceso productivo para llegar a lo que son los cultivos extensivos con un costo comparativo con los químicos sintéticos de hoy. Bien, Muchas gracias Matías. Vamos con Santiago. Muchas gracias, Matías. Mati, estuvo muy buena la presentación. Me da un poco de vértigo pues, ser primero, porque tengo tantas preguntas por hacerte. Sí te puedo hacer un comentario. Me encanta, claramente ustedes tienen una plataforma muy flexible, con 30 proyectos, algunos productos. Hemos invertido en un competidor de ustedes que trata la botritis con Botristop a través de, esto es información pública, de un corporativo. Nosotros en general dejamos este negocio a otros competidores que tienen más paciencia y más expertise que nosotros, porque los tiempos de la biotecnología son largos. Mañana vamos a tener un panel sobre inteligencia artificial que creo que va a demostrar exactamente lo contrario, pero hasta entonces el time to market es muy importante para nosotros. Entonces, me hubiese gustado ver algo más de, calculo que ustedes son pre-revenue, ¿sí? ¿Es así? Sí, nosotros hicimos acuerdos precomerciales financiados por 3 partners, fueron más o menos $760.000 que ya estamos cobrando con algunos hitos. Después tuvimos un grant del Bid Lab y de más o menos 130.000 y un crédito, pero para responder primero a tu pregunta del time to market, nosotros estamos ahora apuntando a registrar dentro de los próximos 18 meses el primer producto fungicida basado en ARN. Y si nosotros nos comparamos con las otras soluciones de crop protection, como pueden ser los transgénicos o los de edición génica, que más o menos tardan un promedio de 16 años para llegar al mercado, o una molécula química que más o menos tarda entre unos 6 a unos 10 años, nosotros estamos mucho más rápido que eso, principalmente por los waivers que te permite la regulatoria, por la identificación de los genes de la bioinformática. Entonces, eso nos permite estar en un time to market menor a 4 años, desde que nosotros iniciamos un proyecto, como pudo haber sido el de Ciatoca Negra, que nos costó cerca de 18 meses, hasta que apuntamos a registrarlo. Obviamente lo costoso acá es la cantidad de campañas que necesitas por año. Sin embargo, cuando son soluciones, como podría haber sido la chicharrita, como pasó en Argentina en los últimos años, en el último año, ahí son soluciones mucho más rápidas, donde puedes tener mayor veracidad de los agentes reguladores, o en cultivos intensivos, donde tenés muchas más campañas en un año para iniciar el registro, como en nuestro caso el de botritis, que fue el inicial. Excelente. Y dentro de hablaste de los competidores que no están en tu negocio, pero dentro de tu negocio del silencing y el modulation, como hablabas de las tecnologías. ¿Por qué ustedes son distintos? Nosotros somos distintos principalmente como equipo por la plataforma que tenemos nosotros en el conocimiento, en la cantidad de conocimientos que nosotros generamos sobre el ARN y sobre la genética de las plantas, sobre la información genética que tienen en sí. Nosotros somos uno de los pocos equipos que tienen referentes en lo que son los ARN de doble cadena no codificantes, que es básicamente todo lo que pasa por algo, pero que todavía no se sabe bien por qué. Entonces, ahí es donde nosotros nos hacemos muy fuerte. De hecho, nuestra especificación o nuestra especialidad es en este tipo de ARNs,
en comparación con otras empresas que trabajan con ARN de interferencia o mensajero únicamente. Entonces, ahí es donde nosotros realmente nos diferenciamos. Y con lo que son las plantas editadas o transgénicas, es otro negocio totalmente aparte. Sin embargo, nosotros hoy estamos en conversaciones con alguna para sobreexpresarle genes que perdieron por esa edición o transformación de la planta. Perfecto, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Mati. Muy buena la presentación. La verdad que por ahí tomaste tanto tiempo en explicar la solución que me quedé como con necesidad de ver un poco más cómo está constituido el equipo, hacer doble clic un poco más potente en el modelo de negocio que están pensando, en el tipo de licenciamiento. Ese tipo de cuestiones por ahí está bueno escucharlas en un pitch como este. Y entonces, a ver si te tomas unos minutitos para contarnos un poco más de este modelo de negocio, cómo lo están pensando y el licenciamiento. Buenísima la pregunta, pues si ya no llegaba al fin, no llegaba a contarlo muy bien. Hoy cortito, hoy nosotros somos 30 personas, estamos en distintas jerarquías de equipo, divididos entre Buenos Aires y Santa Fe, y después algunas personas trabajando remoto. Nuestro modelo de negocio es 100% B2B, nosotros no apuntamos a tener una marca en el mercado, de hecho, esto viene, o nosotros lo comparamos con el modelo Intel, donde yo también tuve una experiencia trabajando en esta compañía, y donde apuntamos a tener los mejores partners que quieran captar mayor cantidad de market share en un mercado determinado. Empezamos con partners en Argentina para si nos equivocamos no sé, en un mercado más chico, que es el de intensivos en Argentina. Aprendimos un montón porque ellos nos fueron conectando con un montón de referentes. De hecho, ellos son parte de BioVest, que es una empresa global que compró Biotrop ahora, y estamos en conversaciones con ellos. Nuestro modelo de negocios es 100% encontrar estos partners. Hoy estamos con acuerdos con 2 compañías globales que están probando en todo el mundo. Nosotros les damos una exclusividad comercial en un determinado territorio para un determinado cultivo por 5 años de exclusividad, más 5 años más con renovación automática por año por cumplir objetivos comerciales. Esto básicamente lo que nos hace a nosotros es sumarnos a la cadena de distribución y de comercialización que ya tiene estos partners, que ya están metidos en el mercado, y nosotros convertirnos en el portfolio, dentro de su portfolio de producto, en la solución con ARN, con el Powered by Apollo Biotech. Muchas gracias. Y has mencionado que están abriendo una ronda por entre 3 y 5 millones. Y un poco, si nos querés contar qué planes hay con el levantamiento de ese capital y cómo es el plan de expansión de Apollo Biotech al corto o mediano plazo. Perfecto. A ver, nosotros hoy tenemos una holding company en Inglaterra. Básicamente los fondos van a estar alocados ahí o en la IP holder que tenemos en Estados Unidos. El principal objetivo de esta ronda es para los próximos 18-24 meses es tener la aprobación regulatoria de alguno de todos los proyectos que tenemos en pipeline. Principalmente estamos trabajando en lo que es Sigatoka Negra en Costa Rica, Colombia y Ecuador, donde ya estamos en contacto con estas agencias regulatorias. Y después, en paralelo, todo lo que son los botriticidas y los productos de maní, que ya estamos este año es la tercera campaña de maní que tenemos. Y para esto nos están ayudando nuestros partners. Con estos acuerdos precomerciales que hacemos, aparte de pagarnos, también nos dan los in-kinds, que pueden ser, son ensayos a campo y regulación que van de parte de ellos. Muchas gracias. Ana. Okay. A ver, la verdad que había escuchado hablar de ti, pero impresionante todo el desarrollo que haces. Estas cosas, como bien dijiste vos, por ahí en el ámbito médico son más conocidas, quizás en el ámbito de la agricultura son más recientes, y creo que hiciste una muy buena descripción. A ver, hablas de los temas regulatorios que supongo que deben ser el gran cuello de botella para entrar a los mercados. Y mi pregunta tiene que ver con algo que ayer Santiago comentaba, es, o sea, vos venís ¿cómo identifican dónde están los problemas o cuáles son los cultivos donde potencialmente empezaron por cultivos intensivos en Argentina, lo cual es lógico, son productos que tienen mayor valor y pueden de alguna manera cubrir el costo de una tecnología quizás más sofisticada? ¿Cómo ha sido, bueno, empezaste a trabajar en Manano, cómo empiezan a identificar nuevas oportunidades de patógenos o enfermedades donde vale la pena empezar estos procesos de I+D para desarrollar productos? O sea, ¿quién hace esa identificación, cómo la hacen, etcétera? Pero es más curiosidad que sobre el pitch. Buenísima pregunta. Empezamos obviamente con lo que teníamos en bibliografía, por eso empezamos trabajando con botrytis. No es una enfermedad que ya tiene mucha competencia. Hoy estamos trabajando aguas arriba y aguas abajo, principalmente con la ciencia que venía desarrollando nuestro propio equipo,
que son los proyectos más de corazón, por decirlo de alguna manera, que cada uno quiere tener. Pero por otro lado, los partners, esto que nosotros vamos haciendo, los acuerdos precomerciales, por ejemplo, el de banana, tuvimos una empresa, Five, que es una de las mayores productoras de banana a nivel global, que produce en Latinoamérica y comercializa en Europa. Y esos fueron los que nos dijeron, che, trabajen en Ciatoca Negra. Nosotros automáticamente nos dimos vuelta y buscamos un partner que quiera distribuir proyectos de Ciatoca Negra, pero que ya esté vendiendo algún producto para las bananas, que fue un coadyuvante. Entonces, ahí es donde unimos las dos puntas para conseguir, por un lado, el productor y por otro lado, el distribuidor. Y siempre lo que nosotros vemos es cómo las empresas están trabajando en estas soluciones que vienen más adelante. De hecho, ahora estamos trabajando para lo que es la roya en soja debido a una inquietud que nos trajo una empresa. Pero es ahí como nosotros vamos encontrando estas soluciones. Bien, última pregunta, respuesta breve. Bueno, primero que nada, felicitaciones. La verdad es que creo que esto refleja fielmente lo que es el potencial de la región en estos temas de biotecnología. Necesitamos 100 Apollo Biotech que estén activas en el mercado porque impresionante el pipeline. Y van a necesitar mucho capital, seguramente, porque es un pipeline, se parece mucho a la industria farmacéutica. La pregunta es si han analizado un modelo como el de Ginkgo, en donde tienen joint ventures en los distintos sectores para hacer un poco de edging de la cantidad de capital que van a necesitar. Sí, ese es un punto clave. Por ahora nosotros nos estamos enfocando, por ahora es bastante barato el desarrollo de proyectos a comparación de lo que vemos con otras compañías como Greenlight, por ejemplo, donde hacer el proyecto de banana nos ha llegado que querían cobrar más o menos $5 millones por ese desarrollo, nosotros lo hicimos por mucho menos. Y en cuanto a lo que es el modelo, nosotros sí nos estamos asociando, por ejemplo, con una empresa para coadyuvantes, donde estamos trabajando en la aplicación física de nuestros productos con otros productos o con otras formas de aplicación o con otros tipos de agua. Por otro lado, estamos haciendo un acuerdo con otra empresa global para el tema de mejorar la formulación que nosotros ya tenemos. Nosotros nos enfocamos al principio en cómo estabilizar el ARN. Ahora estamos logrando que el ARN dure en una botella durante 2 años a temperaturas del shelf life del producto. Y para eso nos estamos asociando con otra empresa para desarrollar ese tipo de proyectos. Y después, por el lado comercial, nos asociamos principalmente con grandes productores que puedan ser estos que tienen I+D dentro de su equipo de producción. Normalmente son los de cultivos intensivos o los que producen para alimentos, que nos van tirando información mucho más puntual del cultivo en sí. Y después con las cadenas de distribución, que normalmente venden otros proyectos del agro, pero ahí es donde nosotros nos vamos asociando punto a punto. Y después el gran punto de esta ronda para ver cuánto capital vamos a tener que levantar o no es si la producción la vamos a tener que hacer nosotros por una cuestión de patentes o por una cuestión de ¿cómo se llama? Diseño industrial o de propiedad, perdón, de secreto industrial, o si vamos a poder terciarizar la producción en alguna empresa farmacéutica que ya produzca ARNs, o si nos vamos a convertir nosotros en los líderes de producción también. Bien, muchas gracias, Matías, un aplauso. Vamos con nativas, Lionel. Bien, ya la quinta y penúltima, startup. Estamos con el tiempo justo, así que adelante. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por quedarse. Yo soy de Nativas, una empresa basada en Argentina que trabajamos con productores y empresas agropecuarias en regeneración de agroecosistemas. Yo soy Lionel Orso, uno de los cofundadores de la empresa. Tenemos el propósito, el sueño de regenerar ecosistemas y que eso sea a escala y que se dé de forma sistémica al interior de la cadena productiva. Tenemos el sueño de convertir a los productores agropecuarios en proveedores de activos ambientales. ¿Qué nos referimos con esto? Que produzcan soja, carne, vaca, lo que produce el productor agropecuario, y además pueda producir naturaleza y tener una rentabilidad por producir naturaleza. Mario es un productor de tostado en el norte de Santa Fe, que con la ayuda de The Nature Conservancy y John Deere regeneramos más de 50 hectáreas incorporando especies nativas en áreas improductivas del campo, no resignando productividad, sino incorporando biodiversidad en esas áreas donde no produce. Eso a su vez implica mayor resiliencia, esto que viene haciendo Mario y que hacemos con distintos productores agropecuarios, implica resiliencia climática y sostenibilidad en la producción de agropecuaria y en la producción de alimentos.
Hay un consenso científico de que se necesita por lo menos un 20% de hábitats nativos dentro de los ecosistemas para garantizar la sostenibilidad de la producción. La producción necesita de la naturaleza y necesita de la biodiversidad por una cuestión de ciclado de nutrientes, carbono, biodiversidad, mitigación de riesgos de sequías e inundaciones, riesgos que conocemos, que vienen sucediendo en Argentina, donde estamos sequías cada vez más extremas, inundaciones cada vez más extremas, plagas, son riesgos físicos para la producción, que son también riesgos económicos. A su vez hay riesgos llamados de transición hacia economías bajas en carbono, principalmente riesgos de mercado, mayores regulaciones, Unión Europea, principalmente con normativa de libre deforestación, recientemente ley de restauración de naturaleza, y eso implica un riesgo de acceso a mercados, restringir los mercados de los productores agropecuarios que no se alineen con las mayores demandas o mayores exigencias ambientales. En todo esto nosotros vemos una oportunidad de integrar a la naturaleza en los modelos de negocios de los productores y las empresas agropecuarias. Vemos la oportunidad de generar valor ambiental para la producción y generar ventajas competitivas a partir de eso, en acceso a mercados, en captación y fidelización de clientes, entre otras cosas. Menor financiamiento, hoy cada vez más hay menores tasas de financiamiento y mayores plazos para proyectos regenerativos. En síntesis, como dice Naciones Unidas, proteger la naturaleza otorgándole valor económico y propiciando la regeneración y una regeneración a escala. Creamos la solución llamada naturaleza positiva, que buscamos generar, lo que venimos haciendo es generar activos ambientales a medida del agro, construir un puente entre el agro, el sector agropecuario y este mercado que demanda activos ambientales. Creamos un protocolo, que ahora les voy a comentar, que genera un activo subyacente a la producción. Por un lado, el productor genera rentabilidad por producir, por hacer lo que hace, y generar una nueva rentabilidad por producir naturaleza y generar estos activos ambientales. ¿Cómo lo hacemos? Regeneración, este es un caso de la provincia de Santa Fe, Los Tilos Sociedad Anónima, que plantó más de 10 hectáreas de especies nativas en suelos degradados, algarrobos, espinillos, cinacina. Medimos el impacto de eso, lo valorizamos a través de un protocolo basado en ciencia. Ese protocolo mide, cuantifica cuestiones importantes del paisaje, un factor de calidad que está compuesto por lo que se llama composición vegetal, es decir, la diversidad de especies vegetales. Es muy importante la biodiversidad a los fines de la regeneración, por lo cual medimos la composición vegetal, la configuración en el paisaje, la conectividad ecológica entre los agroecosistemas y la permanencia en el tiempo. A través de ese factor de calidad y medir y valorizar esta práctica regenerativa de los productores, regenerativa en cuanto a los agroecosistemas, emitimos activos ambientales basados en blockchain para darle trazabilidad y transparencia y que vendemos en la cadena de valor agropecuaria. El productor vende los activos ambientales con independencia del commodity, pero es un activo subyacente a la producción y lo pone en valor en la cadena, lo pone en valor justamente en la cadena agropecuaria. Nuestro enfoque es el insetting, no del offsetting. Nosotros no buscamos compensación con proyectos externos, buscamos mitigación genuina dentro de la cadena de valor agropecuaria y eso es en lo que trabajamos a partir de la generación de activos ambientales. 30 segundos. 30 segundos. Perfecto. Utilizamos blockchain, como les decíamos, entre otras tecnologías, para garantizar trazabilidad y transparencia. Hoy trabajamos con productores agropecuarios de la zona núcleo argentina, Córdoba, Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires. Trabajamos con empresas que consideran y que entienden esto de la naturaleza como aliada estratégica del negocio. Empresas aseguradoras, empresas originadoras de granos que invierten en resiliencia climática en la cadena de valor.
Tenemos un equipo interdisciplinario, tecnología, diseño, derecho, economía, ingeniería ambiental, licenciatura en recursos naturales. Un grupo de advisors espectacular, Nico de Eternity Group, Guadalupe Marín de Mercado Libre, Guille de Emprendia, Rubén Alman de Antom y Comunidad Climatec, Mati Kelly de Sumatoria y Lucas Garibaldi, un referente mundial en biodiversidad y agricultura. Empresas que confían en nosotros y nada más, llegué. Muchas gracias. Bueno, genial. Muchas gracias. Vamos con DI en Lab, uno de los dos. Lionel, muy buena presentación. Me quedé con el gusto a poco. ¿Sí? Me parece que estuviste mucho tiempo en riesgos, unas oportunidades muy declamatorias versus show me the money, dame números fuertes. Me encantaría encontrar el revenue model de ustedes, cómo lo están monetizando, etcétera. Pero sobre todas las cosas, este es un negocio que es difícil de escalar, porque uno puede regenerar lotes con siembra, etcétera, pero para el nivel de evaluaciones con que nosotros manejamos y compensamos equipos, es muy analógico y físico. Así que me quedaría con esa pregunta. ¿Cómo creen que ustedes pueden escalar un proyecto tan exitoso como el del señor Mario, ¿era? ¿Sí? En un negocio de nivel regional? Las soluciones que nosotros proponemos a los fines de potenciar la biodiversidad, una de ese tipo de implementación en campo es la reforestación, que por ahí es la solución más cara. Plantar 500 árboles por hectárea es una solución cara. Existen soluciones mucho más y que utilizamos más eficientes para potenciar la biodiversidad en los campos y para valorizar los ecosistemas dentro de los campos productivos. Hay mucha problemática, por lo menos en zona núcleo de Argentina, con humedales, donde hay soluciones mucho más eficientes y costo efectiva para restaurar esos humedales que no implican plantar 500 árboles por hectárea, generar zonas de exclusión. Esa restauración es mucho más económica. Ahí vemos parte de la escala. La valorización a través de tecnología, el factor de calidad es un algoritmo, el protocolo de naturaleza positiva que creamos tiene ese componente de composición vegetal, permanencia y configuración en el paisaje. Eso está proyectado como un algoritmo de valorización que se puede hacer de manera con tecnología, de manera muy sencilla, y eso nos permite escalar. Y estamos en un mercado enfocados, mucho foco en el mercado agropecuario, el mercado de granos, que es enorme y reclama de alguna manera internacionalmente estos activos ambientales, y vemos la escalabilidad ahí, con soluciones mucho más eficientes en términos de costos, tecnología para escalarlo y con un mercado que es gigante. Pero reforestación se mide en décadas, ¿no? En Brasil pueden ser 6 años, 7 años, en Argentina, en Chile pueden ser 14. Muy interesante la pregunta, porque nosotros cuando creamos el modelo, yo vengo de las ciencias sociales y de la economía, y nos gusta mucho identificar los instrumentos para valorizar la naturaleza y la biodiversidad. Hay instrumentos de resultado como el carbono, donde efectivamente tenés que esperar 5 años para ver carbono almacenado en biomasa, y son proyectos a largo plazo. Hay otro tipo de certificaciones que premian las buenas prácticas con una naturaleza jurídica diferente, y ahí es donde, a través de una combinación de enfoques, premiando la práctica regenerativa del productor, a través de certificaciones anuales, que entendemos que es una de las cosas distintivas de nosotros, generamos procesos ágiles de certificación porque son anuales, alineados con la producción, y esa certificación anual es, de alguna manera, y volviendo a la mirada jurídica y económica, la señal de precio contundente que se necesita, creemos, en el sector para escalar la regeneración, que sea súper rentable tener prácticas regenerativas. Perdón si me robo preguntas. ¿Y los revenues que están teniendo? Revenues, 2024, facturamos $250.000. Bueno, con distintos ingresos, venta de activos, desarrollo de proyectos. Tenemos
ingresos diversificados, pero principalmente son venta de activos ambientales y desarrollo. Muchas gracias. Muy bueno. Vos lo definiste. El camino no es offsetting, sino insetting, que es la verdadera, legítima, sustentable mitigación de los daños que hace la agricultura. Así que muy bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muy buena. También me quedé con esa duda, estos $250.000 que facturaron en el 2024, ¿cómo los facturan? ¿Qué tipo de activos están vendiendo? Esa es una pregunta. ¿Cómo lo proyectan para los próximos años? Y la otra es el productor, aparte de la certificación y posiblemente algún tipo de incentivo por ese lado, ¿qué rédito obtiene desde la productividad? ¿Hay alguna evidencia de que mejore la productividad del productor? Nosotros en cuestiones de rendimiento del cultivo, sí hay evidencia científica de que incorporar naturaleza en los establecimientos productivos tiene incidencia positiva, ya sea en los cultivos, en términos de polinización, etcétera, también en producciones ganaderas, por sombra al ganado, el algarrobo que da chaucha y es súper proteica para el animal, etcétera. No estamos enfocados en eso, no medimos la productividad, lo que medimos es los resultados ecosistémicos y eso es lo que valoramos. En cuanto me preguntaste cómo conseguimos la facturación. La facturación la generamos vendiendo activos ambientales y desarrollando proyectos. Nosotros hoy trabajamos hoy, en el último año, principalmente desarrollando proyectos, lo que estimamos y es lo que buscamos en escalabilidad, que la mayor facturación en el mediano y largo plazo sea con la generación de activos. Nosotros hoy estamos empezando a producir naturaleza que año a año va a ir generando activos ambientales. Y para el productor, nuestro principal desafío, y como fue creado esto, nuestro sueño del principio, es que el productor tenga ingresos y rentabilidad por producir naturaleza. Por eso, la necesidad de una señal de precios clara, donde el productor certifique anualmente que su producción, su cultivo de soja, su ganado o lo que sea, está siendo generado en un entorno regenerativo y sostenible o en transición hacia ello, y pueda empezar anualmente a certificar, emitir esos activos ambientales y tener un incentivo económico claro, que dentro de nuestro desafío es que ese retorno de la inversión del productor, volviendo a este equilibrio entre costo alto o bajo, dependiendo del tipo de solución, que ese productor tenga un retorno de inversión entre 5 y 10 años. A través de los dos instrumentos, que quizás pasó un poco rápido, los dos instrumentos, los dos activos ambientales, el que generamos nosotros a través del protocolo Naturaleza Positiva, esto de premiar la buena práctica regenerativa, y el carbono, un instrumento conocido, carbono almacenado en biomasa, y eso generando ingresos todos los años por producir naturaleza. Bueno, muchísimas gracias. Me da un poquito de vergüenza porque atrás mío tenemos justo un experto en regenerativo, ya que, perdón si hago alguna pregunta técnicamente incorrecta. Pero la primera pregunta para ti es, a ver, los procesos de transición a lo regenerativo llevan tiempo, ¿no? En realidad son procesos continuos porque estamos trabajando con biología y no es algo, o sea, es un proceso continuo de mejora. Entonces, la pregunta es, ¿qué momento recién el productor puede empezar a ver un delta, ¿no? Supongo que en cuanto peores condiciones tú estás o más degradados están los suelos o con más años de agricultura encima, seguramente ese delta de carbono lo veas más rápido, pero en muchos casos puede ser que ese delta demore un poco más de tiempo en poderse ver. Lo que me da, a ver, y si entiendo bien, lo que ustedes están haciendo es un trabajo de consultoría, de asesorar a los productores en esa transición hacia esos procesos regenerativos, ¿no? No. Dale, explícame. Nosotros generamos un producto, un activo ambiental. Lógicamente, en el proceso de desarrollo hay de consultoría y hay desarrollo, pero generamos un activo ambiental
que ese activo ambiental, obviamente utilizamos el carbono, pero generamos un activo ambiental donde la naturaleza jurídica, y ahí vuelvo a las ciencias sociales y economía, instrumentos para la regeneración, no es resultados medibles en carbono, en biodiversidad, sino premiar la práctica regenerativa de, ya sea reforestar con 500 árboles por hectárea, generar una zona de exclusión en humedales agropecuarios y ahí generar el activo ambiental. Y eso lo hacen contra un protocolo, que el protocolo es un protocolo internacional, es un protocolo propio, es un protocolo validado. Es un protocolo propio basado en requerimientos internacionales, principalmente en la necesidad de generar resiliencia climática y sostenibilidad en las cadenas de valor. Nos basamos en la Ley de Restauración de Naturaleza Europea, que rige para Europa, pero creemos quizás se extienda como otras normativas al resto del mundo, que dice la Ley de Restauración de Naturaleza Europea, que se necesita por lo menos un 20% de hábitats nativos dentro de los agroecosistemas, ya sea plantándolos o conservándolos. Se necesita por lo menos, está ese consenso más o menos científico, a partir de esos instrumentos regulatorios y que construimos el protocolo. Requerimos de un 20% de hábitat nativo dentro de los agroecosistemas para garantizar esa sostenibilidad y vamos a premiar, el protocolo premia y genera esa señal de precio hacia el productor que lo realiza. Como sugerencia, explorar, además de bono de carbono como ese premio, digamos, a la producción, también los bonos de biodiversidad. Nosotros creemos que por lo menos en el caso de Uruguay va a ser mucho más fácil de medir y de poder comprobar bonos de biodiversidad que el mecanismo de bonos de carbono. Y también ahí no olvidarse quiénes son tus compradores, ¿no? Y el riesgo, obviamente, que creo que tú lo dijiste, de que esto no se convierta en greenwashing, ¿no? Que mantengas, o sea, que tengas bajo control lo que pueden ser los riesgos reputacionales. Sin duda, ahí en cuestión del carbono nosotros vemos lo mismo y la evolución de los mercados de biodiversidad, por eso construimos un protocolo de biodiversidad para el agro. En biodiversidad también tarda muchos años en tener resultados medibles en biodiversidad, por eso tenemos que generar un instrumento con distinta lógica que genere una mejora continua en la calidad de los agroecosistemas. Bien, muchas gracias, Leonel. Bueno, damos lugar a Cutler. Martín, adelante nomás. Muchas gracias, Pato. Gracias a todos. Lo que les voy a contar es lo que estamos haciendo con Cutler. La agricultura ha avanzado muchísimo en todos los temas que tienen que ver con la digitalización y con el aporte de tecnología a la producción. En cambio, en la ganadería estamos bastante más atrás. Y encima la ganadería es una actividad que está súper cuestionada, súper bajo la lupa, en un foco complejo en cuanto a lo que tiene que ver con los impactos ambientales, en cuanto a todos los cambios que existen en las dietas hacia alternativas veganas, hacia alternativas de lab meat y demás. Entonces, es muy importante que le pongamos foco a la actividad ganadera para ver cómo la hacemos más eficiente en términos ambientales y todo lo que tiene que ver con mejorar y disminuir las huellas ambientales. Entonces, lo que vemos en la ganadería es que hay una brecha digital, hay una grieta en lo que tiene que ver con la digitalización de la actividad ganadera. Estamos muy atrás de otras actividades, tanto en lo agropecuario como en muchas otras actividades. Y por otro lado, la actividad ganadera es una actividad que tiene un ecosistema enorme de empresas que están en torno a la actividad financiera, de seguros, de empresas de nutrición, veterinarias, que están interesadas en los datos, hasta los frigoríficos, como ya estuvimos viendo en charlas pasadas, que necesitan mucho de los datos de la producción. Lo que pasa es que nos planteamos un problema que es difícil, que es conectar dispositivos que hasta ahora no se hablaban entre ellos. Son dispositivos que no reconocen los protocolos de comunicación, están alejados.
entonces una balanza no habla con un lector de caravanas y entonces estamos en ese camino. Nuestra hipótesis es que hay un rompecabezas que está roto y lo que estamos haciendo en Cutler es armando nuevamente o armando ese rompecabezas. Nuestra misión es digitalizar todo el proceso de producción ganadera, desde la cría hasta el frigorífico, mejorar la eficiencia para el productor ganadero a la escala de establecimiento, generar una integración de datos que ahora resultan dispersos y sobre todo generar esa posibilidad de que diferentes empresas generen servicios enfocados a los productores ganaderos. Lo que tenemos es una plataforma que funciona tanto en dispositivos móviles, en iOS como en Android. Funciona en la nube y esto permite hacer tareas en el establecimiento como desde dar de comer, en un entorno súper hostil, que pueden ser 20 grados bajo cero o 50 grados, con polvo, con moscas, y todo esto tiene que ser una herramienta que solucione problemas y que sea súper amigable. Tareas de sanidad animal, y lo que tenemos hasta ahora son cerca de 400 usuarios con un crecimiento de 2,5 veces en 2024. Diariamente pasan unas 500 toneladas de alimento por Cutler y hoy día hay alrededor de 500.000 cabezas encerradas en los corrales que manejan Cutler. Y esto ha generado un montón de beneficios para los productores, como por ejemplo la evidencia de costos ocultos, entonces se ahorran tiempo y costos de producción, y sobre todo muchas sinergias con la cadena de valor. Nuestro modelo es un modelo SaaS de suscripción hacia los productores, por un lado, y en este momento tenemos una facturación de arriba de $100.000 mensuales, o sea que conseguimos, no quiero decir que esto sea estable en el tiempo, pero conseguimos en diciembre del año pasado llegar a un break-even. No sabemos cuánto tiempo durará, pero por ahora sabemos que eso lo conseguimos y fue un gran logro para nosotros. 30 segundos. Tenemos una presencia desde Canadá hasta Argentina, teniendo en Estados Unidos el principal porcentaje del revenue. Y aparte tenemos localmente asociaciones con empresas que nos dan presencia territorial y nos permiten conseguir clientes permanentemente. La segunda parte es la transacción con empresas del sector, con las que ya tenemos en algunos casos algunos acuerdos. Esto lo pasamos ¿y para qué estoy acá? Para pedirles sobre todo a productores ganaderos inquietos que quieran mejorar su producción, que se sumen a Cutler, que van a conseguir mejorar su producción. Y por el otro lado, empresas, organizaciones que vean en Cutler como un aliado o socio. Muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos con BID. Excelente, me pareció genial, Martín. Una pregunta, veo tu puzzle, ¿no? Tu rompecabezas y me quedo pensando si alguna de estas etapas tiene más valor agregado que otra en el proceso de producción y por qué empezó con todas de una vez, eventualmente no en algunas que son más duras para el productor. Primera pregunta. Segunda pregunta, cuando veo este tipo de startup, me quedo preguntando por qué otros corporates, ¿no? Empresas mayores, no pensaron en fidelizar a sus productores, por ejemplo, con este tipo de solución. ¿Por qué el mercado no actuó antes en este sentido, ya que imagino que hay otros grupos que manejan muchos productores, ¿no? Y no lo pensaron como un downstream, ¿no? De pensar cómo trabajar con ellos. Gracias.
Empiezo por la primera. Nosotros empezamos en realidad por el feedlot, el confinamiento, porque consideramos que es el sector más adoptante de tecnología. No empezamos como otras empresas por la cría, que es para nosotros el productor ganadero más conservador y con menos propensión a adoptar tecnología. Estamos yendo hacia hacia el sector más conservador, que sabemos que nos va a costar más que adopte tecnología. Por el otro lado, la segunda pregunta, sí, tenemos competidores y Cargill, por ejemplo, tenía una solución que la está soltando. En Estados Unidos tenemos un competidor que nos quiso comprar, que no aceptamos, y que ese productor, esa solución le ha costado mucho salir de Estados Unidos. En cambio, nosotros aprendemos en North Dakota y le llevamos nuestra solución a Tacuarembó o Balcarce, o aprendemos en Argentina y llevamos nuestra solución. Tenemos todo nuestro software está en inglés, portugués y castellano, y me parece que tenemos una flexibilidad que otras empresas no la han tenido. O sea, tenemos competidores y me parece que nuestra gran ventaja es que el desarrollo en Argentina hasta ahora ha sido barato, y en Estados Unidos tienen que pagar o han pagado por lo menos 5 veces desarrollar algo como lo que nosotros desarrollamos. No lo hubiésemos podido haber hecho con desarrolladores en Estados Unidos. O sea, por ahora el programador en Córdoba nos sale más barato que en Estados Unidos, por ahora. Bueno, yo hago una pregunta, pero me parece que le va a servir a los inversores. Muy interesante la solución. Tengo una pregunta que no sé si lo mencionaste, es qué están buscando actualmente. Y la otra pregunta que vi en el mapa, no vi Australia. ¿Por qué? Empiezo por Australia. Tenemos obviamente que tener una atención al usuario. 12 o 13 horas de diferencia horaria nos haría aumentar muchísimo nuestros costos de atención al usuario, y por ahora no podemos hacer. De hecho, estoy en conversaciones con una chica que nos contactó para desarrollar el negocio en Australia y le dije, por ahora no estamos dispuestos porque tenemos un despliegue longitudinal, o sea, de norte a sur, que nos beneficia mucho. No tenemos más de 4 o 5 horas de diferencia horaria. El productor que se levanta en North Dakota a las 6 de la mañana es bastante parecido el horario a Gualeguay o a Tacuarembó. Entonces podemos atender con ese mismo equipo. Eso por un lado. Perdón, la otra. ¿Qué estamos buscando? Sí, en la última slide decía, estamos aumentando, o sea, nuestro objetivo es obviamente pasar de nuestros casi 400 usuarios a más de 1000 durante el 2025, obviamente aumentar la facturación, pero aparte aumentar el porcentaje de transacciones, es decir, queremos vincularnos con empresas de seguros, con fintechs, con empresas de nutrición, con comercializadoras de hacienda. Tenemos una cantidad de datos de corrales vacíos que están necesitando de hacienda, como de animales gordos, que pueden ser buscados por los frigoríficos o los comercializadores de hacienda o de carne. Entonces, estamos buscando justamente conectarnos con toda esa gente que pueden querer tener como Cattler un socio. Impecable. Muchas gracias, Martín. Bueno, los invito todos al coffee. Tenemos que entregar la sala porque ya comienza la otra charla. Así que si podemos salir rápido, pero continuemos charlando en el coffee. Gracias.